¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es el espacio de Bésame Radio. Somos Mujeres al Aire. El día de hoy emitimos desde el restaurante Nativo en el edificio M30 Hotel FR. Yo estoy con una invitada maravillosa, estoy con una invitada muy resiliente y nos ha venido a contar su historia. Por más de 3 años, Lucía sufrió violencia intrafamiliar. Hoy podemos decir que es una sobreviviente que nos honra con su historia y también con su resiliencia. Lucía Villanueva, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenida a Mujeres al Aire. Ay, muchas gracias, Anita, de verdad, por la invitación. Gracias por este espacio tan maravilloso, tan enriquecedor. Y de verdad, te doy muchas gracias. Lucía, es solo luz, es pura luz, conocerla es conocer la luz y es triste también saber que tuvo que haber pasado por tantos sentimientos negativos y por tantas situaciones complicadas en ese tema de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres cuando son, cuando han sufrido violencia de género o cualquier tipo de violencia, porque son muchas violencias en las que nos hemos visto pues influenciadas o que existen en Latinoamérica. Hay que decir que en Colombia, lo que es en Colombia la violencia intrafamiliar contra las mujeres, solo durante el año 2023 reportaron 36.626 casos, esto en datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Preocupante, Ibagué está entre una de las ciudades que pues tiene mayor incidencia en estos casos. Tú eres una sobreviviente, por eso me gusta decir más que víctima, una sobreviviente, porque pudiste salir avante de esta situación tú, tus hijas, y hoy pues estás siendo ejemplo de lucha y de resiliencia para muchas mujeres. Cuéntanos un poquito inicialmente de esa experiencia, Lucía. Claro que sí, Ana María. Pues primero que todo quiero darle gracias a Dios porque hoy puedo ser luz para muchas mujeres, porque gracias a Dios estoy viva y mis hijas lo están. Es una historia realmente que quiero llegar con mi historia a tocar muchos corazones, porque no es fácil, Ana María, no es fácil realmente enfrentarse a la violencia continua, no solo tú como mujer, sino que también tus hijas tengan que enfrentar este tipo de situación. Iniciando pues, nosotras como mujeres a veces omitimos ciertas cosas. Yo creo que es súper importante porque pues quizás no tenemos el conocimiento de aquellas banderas rojas. Cuando yo inicié la relación, pues fue una relación normal. Sí veía ciertas características de mal genio, era un hombre muy posesivo, muy Puedo violento. preguntarte, perdóname que te interrumpa, Sí. ¿cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí en la empresa en la cual yo trabajaba para una gran compañía de telecomunicaciones, una empresa maravillosa, y ahí lo conocí. Entonces empezamos una relación, pues yo tenía a mi hija que actualmente tiene 16 años, esperé bastante tiempo para pues tener la oportunidad de conocer otra persona. Ahí lo conocí, pero sí noté en él muchas tendencias de narcisismo, era muy violento, muy agresivo, muy celoso, pero uno como mujer, pues uno omite ciertas cosas y es supremamente importante estar muy pendiente de todas las banderas rojas porque son señales que uno se puede evitar muchas cosas más adelante, pero pues quizás yo decía, no, es muy normal, es su esencia, es su manera de ser, pero no, error. Las cosas fueron avanzando demasiado, cada vez el grado de violencia iba aumentando y a mí me daba pues mucho temor y mucho miedo, pero pues es eso que te impide como levantar la mano, continuar y decir, está pasando algo y está sucediendo. Algo que me impactó demasiado, que fue lo primero, eh, él un día en una ocasión estábamos en mi casa, él se puso súper violento simplemente porque yo estaba con mi hija mayor. Se puso demasiado agresivo, se pegaba contra la pared, horrible, decía que si yo lo abandonaba él se iba a suicidar. Entonces, pues imagínate, yo tenía días de embarazo, estaba embarazada de mi segunda hija, que en este momento mi hija tiene 6 años. Para mí fue traumático porque nos tocó encerrarnos. Entonces, mira que en ese momento yo protegía mi estomaguito porque tenía días de embarazo, yo protegía mi estomaguito, me tocó irme para urgencias. Yo literal me la pasaba en urgencias porque estar embarazada pues es muy lindo, o sea, ¿qué mujer no quiere estar embarazada? Tantas mujeres que desean tener un hijo y yo
tenía mi segunda bebé y yo me sentía muy bien, pero sufrí muchísimo, muchísimo. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque mi hija, gracias a Dios, ella está viva, porque tuve muchas ocasiones en que ella se me quería venir, porque no eran los golpes solamente, era todo lo que yo estaba viviendo, sufriendo y sintiendo, porque eran las malas palabras, los malos tratos. Yo creo que no es un pecado para uno como mujer tener la oportunidad de volver a creer en una persona. Y él me decía que yo era una mujer usada porque tenía una hija de otra persona, que él odiaba a mi hija. Entonces él sabía desde el inicio que yo tenía una hija, pues obvio, yo pienso que lo más bonito es aceptar a la persona como es, tal cual. Viví una situación horrible. En ese momento sentía mucho miedo, me daba un pánico, me daba miedo, me estremecía de pronto denunciarlo. Gracias y afortunadamente, pues la entidad de salud, todo quedó escrito donde todos los hechos que sucedieron, pero pues en ese momento, imagínate, me mandaron al psicólogo y yo con ese miedo me daba mucho pánico y no fui y desistí. Bueno, así pasó, pasaban los días, mis días eran de profunda tristeza, mi hija mayor también lloraba mucho, yo lloraba mucho, yo embarazadita, no, eso fue muy complejo, muy complejo. Tú te metes en una burbuja donde tú dices, yo quiero salir de ahí, pero es imposible, es algo que como que tienes como tus ojitos cegados y nublados y no puedes ver más allá. Yo siempre he sido y me he caracterizado por ser una mujer pues muy feliz, siempre sonreía, siempre estaba dando lo mejor de mí. Como llena de luz, Sí. porque proyectas mucha luz. Para ese punto, Lucía, cuando me dices que ya estabas embarazada, ¿ya cuánto tiempo llevabas de relación con esa persona? Con él exactamente llevábamos aproximadamente unos 6 meses ya de relación. Y durante los primeros meses me decías, ¿identificaste algunas señales, el mal Claro que genio? sí. Claro que sí, fueron muchas señales, pero como te digo, digamos, no tenía En el retrospectiva, conocimiento ahora exacto. lo dices, O pero en sea, su ahora momento, lo digo porque lo aprendí, porque sé que claro. están las banderas rojas, porque créeme que yo lo asumía, yo decía, no, es que él es así. Y uno Y dice, no, así es cuando dices que es así, ¿era cómo? ¿Cómo es puedes describirnos? ¿Qué era? una persona con un temperamento demasiado fuerte, muy narcisista, súper celoso, posesivo, muy violento, demasiado violento. O sea, todo le causaba estrés y todo lo quería, digamos, responder a los golpes, a las malas palabras, a los malos tratos. Y él siempre, como que su escudo era decir, no, es que mi mamá me enseñó así, y es que el amor no existe y uno tiene que tratar a las personas así. Mi mamá me trató a mí a las patadas, así me lo decía. Entonces, mira que uno tiene que ver muchas cosas y mi llamado es para muchas mujeres que están en este momento escuchando, que nos están viendo. Hay que estar muy alerta de esas banderas rojas. Hay que estar muy atentas y nos evitamos muchos problemas más adelante, porque es que como te decía, uno como mujer siempre dice, no, pues es que eso es muy normal, o es su esencia, o no, es el mal genio que le dio y él se le va a pasar. No, las cosas no son así. Ahora, en retrospectiva, Lucía, que ya ha pasado tiempo desde que saliste, afortunadamente, pues ante de esta situación, ¿cuál es el momento que tú recuerdas? Tal vez lo tienes en tu psiquis en donde tú dijiste, aquí hay algo mal, aquí está mal, o comenzaste con el temor, o ya, ¿cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo demasiado, lo recuerdo muchísimo. Cuando tuvimos una discusión, estábamos en la sala de mi casa y yo tenía la bebé en los brazos, él me toma del cuello y me dice que me quiere matar. Mi hija mayor estaba en el segundo piso y ella pues se dio cuenta de todo, ella baja y él le dice, no, o sea, no tienes nada que hacer acá. Yo dije, o sea, por Dios, esto ya se está saliendo de las Tomó del manos. cuello, Sí, me tomó del cuello, me agarró del cuello y me decía que él me quería matar. tú con la bebé en los Entonces, y brazos. yo con la bebé en los brazos, o sea, ¿tú te imaginas? Yo protegía a mi bebé, yo decía no, y él me decía que odiaba a mi hija mayor, que la odiaba porque era producto de una relación anterior.
Pero como yo te decía, yo creo que no es pecado uno tener una oportunidad de empezar de nuevo. Pero mira lo que me sucedió. Entonces es ahí donde yo toco fondo. Cuando voy al segundo piso, veo a mi hija llorando y me dice, mamá, yo me quiero quitar la vida, yo ya no aguanto más. Mi hija mayor. Me dice, mamá, yo me quiero quitar la vida, yo ya no aguanto más. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Ya no más. Él se marchó, se fue para su trabajo. Yo me postré de rodillas ante Dios porque yo creo mucho en Dios. Yo llorando le decía a Dios, ayúdame por favor, restaura mi vida, restaura mi familia, porque esto no es una familia. Por favor, restáurala, ayúdame, por favor. Yo a él antes lo había denunciado, pero cometí pues el error de darle otra oportunidad. Bueno, sí, hablemos de eso porque suele ocurrir, ¿no? Ajá. Entonces, claro, te identificas, te ves en una situación, pues obviamente muy conflictiva en ese sentido y decidiste que lo denunciaste. Exacto, la ¿Eso por qué primera fue? vez. ¿Por qué razón? La primera vez tomé la decisión de denunciarlo porque pues, habíamos tenido una pelea donde él pues había sido súper grosero con mi hija mayor y le había lanzado unas tijeras hacia los pies. Entonces cuando yo vi eso yo le dije no, no más, o sea ya no más, ya no me aguanto más. Él me amenazaba siempre que si yo lo dejaba, que me iba a matar, que iba a atentar pues contra mi vida, contra la vida de mis hijas. Entonces a mí me daba mucho pánico, pero en ese momento yo respiré y dije, no, yo lo voy a denunciar. Siempre él decía que era mi culpa, que yo siempre era la culpable, que yo lo provocaba. Entonces en ese momento en que yo tomo la decisión de denunciar, ¿qué pasa? A mí me dieron una medida de protección, pero empezaron los papás a decirme, no, mira, vuelve con él, por la familia, vuelve con él, mira, es en otra oportunidad, todo. Pero no, Anita, un hombre que es maltratador no cambia, una persona que es violenta no cambia de la noche en la mañana. Yo vengo de una familia tan linda, mi papá y mi mamá se amaron hasta la muerte, porque hasta que mi papá falleció, mi mamá se quedó solita con mis hermanos y obviamente pues conmigo. Pero mira eso tan bonito de esa relación, que vengo de unas bases muy sólidas donde lo más importante es la familia, el amor. Y yo decía, bueno, démosle otra oportunidad, pero Él te eso no decía que iba a sirvió. cambiar. Decía, sí, cambia, sí, voy a cambiar. Mentiras, mentiras. Recuerdo mucho, me decía, bueno, entonces va a ir a llamar a la policía, llame y denuncie. Vaya, hágalo, hágalo. Me va a volver a denunciar, me va a volver a llamar, va a volver a llamar a la policía, va a volver a hacerlo. Entonces, mira que como que me hacía sentir culpable, yo siento como, bueno, suena feo, pero sí en ese momento como la víctima de todo lo que me estaba sucediendo. Y yo decía, no, o sea, aquí no está bien. Y yo traté de luchar por una familia de mentiras, porque no era así. Te No gustaba era pensar ninguna la idea familia. que estabas en una familia, pero era una persona que no podía estar en una familia. Cuando Exacto. dices que o sea, lo denunciaste, él volvió, su familia pues también tuvo influencia allí, tú regresaste, inmediatamente volvieron los malos tratos, inmediatamente regresó la violencia. Una vez Sí, tú regresaste. fue horrible los tratos los malos tratos, las palabras que me decía. Regresar no era la solución, realmente. Regresar no era la solución. Entonces seguían y seguían. Yo con ese miedo, con ese temor, no podía trabajar bien porque me angustiaba mucho mis hijas. Cada vez me sumergía más en la tristeza, en el dolor, no era la misma persona que conocía porque mis compañeras me decían, oye, ¿a ti qué te pasa? Ya se daban cuenta que yo llegaba con morados, que llegaba así triste, que llegaba, mejor dicho, yo no tenía paz, no tenía vida. Tú continuabas trabajando en la misma empresa con él. Sí, continuaba trabajando. ¿Cómo vivías eso? Él ya no estaba trabajando en la compañía. Yo sí seguí trabajando en la empresa. Pero créeme que la afectación psicológica que ejercía él sobre nosotras fue muy dura, tanto así que perdí mi empleo. Y el detonante de todo esto para volverlo a denunciar es nuevamente se presentó otra agresión, yo con la bebé en los brazos, ya pues en ese momento él cogió, me agarró el cabello horrible, abría la boca para morderme la cara y yo con la bebé, yo le decía, no más, ya basta, sí, yo como pude subir las escaleras,
Subí con mi bebé, subí las escaleras, estuve ahí con ella y ya yo dije, ya no más. O sea, Dios cada vez me mostraba que no más. Mi vida estaba en peligro y sobre todo la vida de mis hijas. ¿Tú crees, Ana, que si a él lo maltrataron, no sé, porque él se escudaba mucho con eso? ¿Cómo va a tratar a una bebé así? A mi bebé, él la maltrataba, literal, si no quería comer, le embutía la comida, se la embutía, porque no quería comer, porque no quería recibirle, le echaba agua en la cara y le pegaba en la boca, que porque a él lo trataron así, que porque a él lo metían a la alberca, entonces tenía que tener esos tratos con mi hija y no es justo, realmente no es justo. Entonces es ahí donde yo digo, no más, señor, ayúdame, por favor, porque ya no podía más. Ya no podía más, créanme que luché mucho, pero ya no podía más con mis fuerzas. Entonces es ahí donde yo tomo la decisión nuevamente de denunciar. Lo recuerdo mucho, volví donde el comisario, hasta le pedí disculpas y le dije, comisario, usted me dijo y me lo advirtió esa vez porque me dijo, mira, no te voy a quitar la medida de protección porque él me obligó a que le quitara la medida de protección. Entonces, en ese momento, yo fui donde el comisario, le dije lo que había pasado. Cuando yo le dije al que se fuera de la casa, él me amenazó de muerte. Me amenazó nuevamente de muerte. Para mí, para mis hijas. Tú no te imaginas el dolor que yo sentía en mi corazón. ¿Cómo te dijo? Él me dijo que cuidadito con lo que yo fuera a hacer, porque si no, me mataba a mí, a mis hijas. Entonces yo con ese temor, pero no sé, Dios me dio las fuerzas para volver a denunciar. Me fui a denunciar nuevamente. Gracias a Dios, la medida de protección estaba vigente. La activaron nuevamente. Pasar por todo el proceso de fiscalía, de medicina legal, de todo Sí, esto. pero perdóname que te interrumpa, a este punto que tú dices, me fui para la comisaría una vez más, tú saliste de tu casa, o sea, te fuiste de tu casa con tus maletas, con tus niñas, ¿cómo fue ese tema con él ahí? ¿Cómo hiciste? No, él se fue de la casa. Ok, él. Afortunadamente, él se fue de la casa, porque pues era mi casa, yo la había adquirido antes, entonces él se fue de la casa. Me fui de inmediato con mis niñas, nos fuimos para la comisaría. Como te decía, le pedí disculpas al comisario porque yo le dije, mira, yo sé que cometí un error, yo con mis lágrimas en los ojos. Él me decía, no, tranquila, Lucía, no te preocupes que todos pasamos son muchas las mujeres que pasan por ese tipo de situaciones, que perdonan y bueno, lo importante es que estás aquí a salvo. Pero ahí no termina la historia. Entonces denuncié, fuimos a medicina legal, estuve con la psicóloga de medicina legal, donde ya me hizo un test, lo recuerdo mucho, y me dijo, no, Lucía, la vida tuya y la de tus hijas está en peligro. O sea, si tú no sales de esa relación, tú vas a estar muerta. Tus hijas van a estar muertas, porque el nivel, hay algo que se llama el violentómetro, y ese nivel ya estaba al límite, o sea, al límite. Entonces, bueno, me brindaron la medida de protección, pero tú no te imaginas. Entonces, bueno, me dieron esa medida de protección para mí, para mis hijas, definitiva. Pues obviamente él pasaba a la casa, yo le pasé con policía la medida de protección y estando ahí lo recuerdo mucho. Me decía, usted va a asumir las consecuencias de todo esto. Estando el policía ahí, mientras que el policía daba la vuelta, él aprovechaba para amenazarme a mí y a mis hijas. Bueno, no tenía calma, no tenía paz porque me daba mucho miedo salir, tenía mucho pánico enfrentar la calle porque me daba miedo, al tener una medida de protección, pues obviamente me daba miedo salir, que de pronto él estuviera por ahí, que le hiciera daño a mis hijas, que se me llevara a mi niña. Bueno, en fin, muchas cosas que es el miedo que se tiene, pero sentía muy en el fondo una paz y una tranquilidad de que estaba haciendo las cosas bien, que si no fue el momento, que si me demoré, que si me tardé, o sea, llegaban muchas preguntas a mi vida y lo que más me dolía, Ana María, lo que más me dolía era mis hijas que hubiesen
tenido que pasar por todo esto, porque no quería eso para ellas, no lo quería. Fue muy difícil enfrentarlo, pero con valentía lo hice. Algo que me marcó demasiado es que teniendo una medida de protección se atrevió a seguirme. Yo vivía pues lejos de la ciudad, exactamente como iniciando, llegando acá a la ciudad y tuve que ir al centro exactamente en la 17 porque pues mi mamá residía ahí en ese entonces. Cuando el de la nada él se aparece así en la moto, de la nada. Me estaba siguiendo. Entonces en ese momento yo entré en pánico. Lo que hice fue hablar duro y decir, usted me está siguiendo, ¿usted qué hace acá? Tú no te imaginas el miedo tan horrible porque él se bajó, se quitó el casco y se bajó como para acercarse a nosotras y a mí me dio mucho miedo. Yo cogí a mi niña pequeña y mi niña grande estaba ahí, pero pues ella no sabía qué hacer. No, pues ese día me tocó devolverme para la casa de mi mamá porque quedaba cerca, no pude ir a mi casa. En ese momento fue horrible, horrible. Yo siempre pues, afortunadamente y gracias a Dios, contaba con el respaldo de mi familia, porque una de las cosas es que él me alejó muchísimo de mi familia, yo me alejaba de mis amigas de colegio que siempre somos muy unidas, me alejé de muchas personas. Es una conducta muy repetitiva Sí, que te aíslan de tu círculo de ayuda, de tu círculo de apoyo y te quedas exacto. sola. Me alejaba de mi familia, yo no sé en qué momento me pasó todo esto. Y lo peor es que siempre me hacía sentir culpable de algo que yo no había hecho ni había cometido. Siempre me hacía sentir la culpa. Y lo que más me dolía cuando me decía que yo era una mujer usada. Conocí a Estela Gordillo, una mujer maravillosa, ella es mi angelito de verdad. Es de la red de mujeres del Tolima, donde yo estaba destrozada, no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger, qué tenía que hacer nuevamente. Me contacté con ella por medio de una amiga, me dijo, mira, esta está la gordilla, la red de mujeres, la llamé, gracias a Dios fue un angelito maravilloso. Ella me colaboró muchísimo para volver otra vez como a abrir el caso en la fiscalía, volver a denunciar lo que estaba pasando. Me contactó con la línea púrpura, fueron maravillosos, tú no te imaginas el respaldo de ellos. Me llevaron hasta la fiscalía, me hicieron todo el acompañamiento, como él me había amenazado de muerte a mí y a mis hijas, me llevaron en la patrulla, estuvieron conmigo todo el día brindándome el apoyo que yo necesitaba, me llevaron hasta la casa en la patrulla para que yo estuviera segura y en estos momentos ellos están súper pendientes de mí porque tenemos una medida de protección y ellos están muy pendientes. Yo recuerdo mucho las compañeras de Johnny que me colaboraron demasiado. Johnny también me ayudó muchísimo. O sea, sentí como todo el respaldo de la policía, el respaldo también de la comisaría y de la fiscalía, porque pues en ese momento como que tú te sientes tan vulnerable que tú no sabes ni para dónde coger ni qué hacer. O sea, Anita, tú me preguntas qué línea se toma en ese momento, qué ruta voy a seguir, que no, yo no sabía nada, o sea, no sabía nada. Yo simplemente tenía el respaldo de Dios, que es maravilloso, y Pero los te habías ángeles que tomado la envió en ese decisión momento. de Sí, salir de claro. esa situación. Eso justo te iba a preguntar, muchas personas equivocadamente pues juzgan y dicen, bueno, pero si se sintieron de tal manera, porque X o Y razón no salieron de esa situación? Exacto, exacto. Es muy fácil decir, bueno, ¿y ella por qué no salió si vio que ese tipo le estaba pegando, si vio tanto maltrato? Es que no es fácil porque hay muchos miedos, hay muchos factores. En mi caso, el factor predominante era el miedo a que él me hiciera daño, el miedo a que le hiciera daño a mis hijas. En otras mujeres pueden ser otros factores como la economía, sí, que es el miedo La cuando dependencia. dependen de esa persona económicamente. Cuando yo tomo la decisión, siento una paz en fondo de mi corazón, pero mucho miedo y mucho temor. Fui literalmente como muy juiciosa en tener cero contacto, porque es lo primordial, cero contacto, perdón, con esa persona.
Si hay una medida de protección, tú no tienes por qué tener contacto, para nada. Así, la medida de protección también es para tus hijas, Sí, porque para recuerden que mis tienen hijas. una hija en común, Ajá. tampoco se podía acercar a tu hija. No, no se podía acercar a mi hija, ni a mis hijas, ni a mí. Y esa medida de protección aún está vigente. Entonces, mira que él se valía de algunas épocas con terceras personas. Me escribía al WhatsApp y me decía, sobre todo en la época de Navidad, y mandaba y escribía otra persona a mi WhatsApp. Entonces, pues yo normal respondía porque pensaba pues que era un cliente que necesitaba alguno de mis productos. Escribía y decía, ay, mira, tú, lo recuerdo mucho, fue para un diciembre, exactamente, me escribió y me decía, ¿tú crees en la época de Navidad, de reconciliación, de paz y amor? Y yo sí, yo creo en esa época, pero ¿qué necesitan? ¿Que no puedo colaborar? No, mira, es que yo le estoy escribiendo de parte de su ex porque él quiere entregarle un detalle a su hija, pero que usted no le avise a las autoridades, ni que no le avise a la policía, ni que no le avise a la fiscalía. Y yo, por favor, yo lo único que hice con mucho miedo fue escribirle a esa persona. Yo le dije, yo no me tengo por qué esconder. Con muchísimo gusto lo que él quiera hablar en la fiscalía, se habla y se maneja todo. Entonces, mira que ¿por qué lo cuento? Porque muchas mujeres en ese momento no, si lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Se exponen al peligro. Claro. ¿Por qué me decía que no avisara? ¿Por qué no tenía que informar? O sea, ¿qué estaba pasando por su mente? Hacerme daño y hacerme daño a mis hijas. Hacerle daño a mis hijas. El contacto cero, fundamental. Es fundamental el contacto cero, tanto con la familia como con la persona. Y eso me lo recomendaba mucho mi psicóloga cuando me dieron la medida de protección. Hay unas pautas que tú tienes que seguir. Y yo pienso que uno tiene que ser muy juicioso y estar muy pendiente de lo que pasa a tu alrededor, de que si te dicen no lo hagas, pues no lo hagas. Porque es que estás poniendo en riesgo tu vida y la de tus seres que tanto amas. Claro. Entonces es supremamente importante. Mi mensaje es que si te dan una medida de protección, nada contacto, cero, cero contacto con él, con la familia, con todos, porque para eso está una medida de protección. Y eso que una medida de protección no te libra a ti, pues de que obviamente, porque tú sabes que se han visto casos y vivimos un caso acá que me partió el alma y el corazón por completo. No recuerdo el nombre de la chica, pero me dolió muchísimo que ella tenía una medida de protección y que su ex esposo fue a buscarla a su lugar de trabajo y la mató, teniendo una medida de protección. Entonces, mira que para mí el mensaje es eso, es vital, hacer caso a lo que te digan las autoridades, a lo que te digan las personas, directivas, psicólogos, todo, para que tú puedas llevar como tu proceso y pues evitar que se presente pues este tipo de situaciones que realmente pueden tentar contra tu vida. Lucy, para los que hasta ahora nos ven, las que nos ven, las mujeres que están inmersas en estas situaciones, pues tan vulnerables, desde luego que están en como en esta burbuja terrible, trágica, quisiéramos poder decirles de qué manera pueden comenzar a buscar ayuda, porque a veces, como tú lo decías, cuando se está dentro de la situación es complejo y se tiene hasta una banda en los ojos, o simplemente el miedo como que te inmoviliza y te petrifica. ¿Cómo una persona que está inmersa en esa situación, que está en medio de esta situación, puede buscar ayuda, puede puede tomar acción? Y cómo los que tal vez estamos cerca, que nos damos cuenta que somos terceras personas, podemos ayudar, pues sin generar más conflicto, porque pues puede ser un problema para la víctima. Sí. Primero que todo, para mí es tener mucha fe, porque en ese momento tú tienes tus ojitos vendados y tú no ves más allá de lo que las demás personas puedan ver. Levantar la mano cuando tú veas esas banderas rojas, cuando veas algo, no hay que omitirlo, por Dios, no hay que omitirlo, porque eso se vuelve una bola de nieve que tú no te alcanzas a imaginar lo que pueda pasar. Dos, acudir a la comisaría, fiscalía, a Estela Gordillo de la Red de Mujeres, que es maravillosa. Es un ángel ella. Aquí la Ella tuvimos y es un ángel. Ay, sí, ella es un amor. A Estelita Gordillo, a la línea púrpura,
directamente con Johnny Amaya. Él les brinda todo el proceso de cómo continuar, el respaldo que uno necesita, que es maravilloso. Yo también tuve el apoyo de una fundación maravillosa que es en Boyacá, en Mujeres Libres, que le brindan a uno el apoyo ya como la parte de empoderamiento, de también volver como a creer en ti. La Secretaría de la Mujer es maravillosa, la Casa de la Mujer es maravillosa. Es muy bueno que puedan acudir allí también porque nos brindan todo el respaldo psicológico y también te ayudan en ese proceso bonito de volver a encontrarte como mujer, como persona, de volver a crecer y a levantarte. Y nada, o sea, yo les digo, Dios es maravilloso. Yo creo muchísimo en Dios, pero si ustedes tienen fe en Dios, en el universo, en lo que sea, tener fe, que es lo más importante, que se puede salir adelante, claro que sí, pero hay que estar como muy alerta de todo eso que se presenta. Luz, ¿y hoy cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus hijas? Bueno, mis hijas, continuamos con nuestro proceso porque es un proceso, las cosas no terminan ahí, no es simplemente decir soy valiente, levanto mi mano, hago todo lo que tengo que hacer, no, hay secuelas que quedan en el alma y en el corazón para siempre. Y por eso es muy importante asistir a esas ayudas psicológicas que son maravillosas. Yo adoro mi psicólogo, el psicólogo que tienen mis hijas, ha sido un proceso maravilloso que es el doctor Carlos. Para mí ha sido otro ángel en el camino, nos ha ayudado a poder alivianar todas esas cosas que quedan en el alma y en el corazón. Porque si tú me preguntas, yo tengo mucho temor a enfrentar una relación. Aunque hayan pasado los años, a mí me da mucho pánico eso, porque pienso en la vida de mis hijas, porque ya no es lo mismo volver a confiar, es muy difícil. Y hablo por mí. Dios ha sido maravilloso, Dios me ha levantado en victoria. Yo pienso que la honra y la gloria sea para Dios, porque envía ángeles. Si tú me preguntas, Anita, que los ángeles existen y están acá en la tierra. El apoyo de mis amigas, el apoyo de mi abogada, de Ingrid, que ella ha sido mi abogada, ella ha sido la que ha estado en los peores momentos de mi vida, me ha levantado, me ha dicho cómo hacer las cosas, porque no es fácil tener que enfrentarte a todo lo que sigue, a todo lo que continúa, porque no es simplemente ya levanté la mano, ya dicen, no, el proceso sigue y continúa. El temor ha bajado, yo creo que estoy como en un 50% de mi recuperación, mis hijas también están en ese proceso porque pues igual hay secuelas muy fuertes, sobre todo en mi chiquita que ella no puede interactuar con pares porque pues ella tiene mucho temores a los hombres, en mi hija que tiene pues un grado de depresión muy alto porque pues ella intentó también terminar con su vida y acabar con su vida. Y yo pues en mi proceso de depresión, de todo este tema de postraumático, y llevándolo pues de la mano de Dios y con las personas especializadas que me han ayudado pues a afrontar todo este proceso. Pero pues hay que ser juiciosas en el tema, hay que levantar la mano. Tú me decías, ¿cómo hacer para que las terceras personas, tus amigos y familiares puedan darse cuenta? En ese momento, mira que uno calla muchas cosas. Mi mamá recuerda mucho que ya me veía los morados y me decía, ay, ¿qué te pasó? No, nada, no, pero ¿a ti qué te está pasando? Y es el temor y es el miedo y es evidente. Pero es como nosotras, como familia, pienso yo, es estar muy pendiente de las conductas de si está triste, si ya no se apasiona como lo que le gustaba hacer, como antes, si no siente como esa pasión, como esa felicidad, como que se va opacando, como que ya no brilla como antes, como que ya no le gusta hacer las cosas que hacía antes, como que está muy triste, muy deprimida. Entonces pienso que es fundamental, es una alerta, es un cambio de la personalidad, es un cambio esa persona, algo le está pasando. Algo le está pasando. Entonces podemos salvar muchas vidas, la verdad. Estando atentos y muy atentos. tomando acción. Yo pienso que debemos de ser como apoyo para muchas personas, ser muy receptivos, porque se nos puede presentar una compañerita en el trabajo, se nos puede presentar una prima, una hermana, bueno, qué sé yo, muchas personas que lo necesitan, pero a veces callan por muchas situaciones.
y hoy tienes una empresa súper chévere, Sí. eres una empresaria ya muy exitosa y con un futuro por delante maravilloso, muy resiliente. Me encanta que nos hayas acompañado, qué gusto que nos hayas honrado con tu historia y de verdad te deseamos que solo se vengan éxitos y cosas positivas porque eres un ser de luz y mereces más luz en tu vida, Lucía. Muchas gracias por estar en Mujeres al Aire. Ay, muchas gracias a ti, Anita. Gracias de verdad por este espacio tan maravilloso. Gracias por darme la oportunidad. Y espero que las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que ellos con este testimonio sea un ejemplo de luz y que si alguna de las personas que me están escuchando en este momento está pasando por esta situación, que levantemos la manito, que tenemos mucho apoyo, primeramente Dios y muchas personas que nos pueden ayudar para seguir adelante. Sí se puede. Muchas gracias. Muchas Sí gracias, se Lucía. puede. Ustedes y Gracias. yo nos escuchamos en un episodio más de Mujeres al Aire, un espacio de Bésame Radio.